Buenos días, hoy es viernes 20 de mayo, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre A. Yo me imagino que hoy sí que no debería pasar nada. Ya sabéis que hoy es día de partido, último partido de Liga, Real Madrid-Betis hoy aquí a las 9 de la noche. Después de eso ya solo nos quedará un partido, que yo diría que es el partido de la temporada. Así que vamos a darnos una vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad, quizás en el lateral de la Castellana, con ese tipo de piezas que han estado instalando estos días para el mecanismo adizado de la viga museo, y el resto yo me imagino que estará parado, así que voy a empezar la vuelta. Ya podéis ver que las dos grúas del lateral este están paradas, así que no volverán a la actividad hasta mañana. Aquí en el fondo sur, evidentemente, pusieron ya el cuarto soporte. Y ya digo que el único sitio donde se me ocurre que pueda haber algo es en el lateral de la Castellana, pero lo dudo también. Ahora empezamos con las preguntas capciosas. ¿El segundo recrecido que hicieron en los pilares fue para los soportes individuales y no para los dobles? Por ahora sí. Si os fijáis, los dos dobles no llevan ese segundo recrecido y los dos individuales sí. No sé si seguirán el mismo parámetro a partir de ahora en el fondo sur, y habrá que ver en el fondo norte cómo lo van haciendo. Este es el cuarto soporte, que es el que pusieron ayer. El próximo debería ir a la derecha. Y yo sigo pensando que va a ser simple o individual en vez de doble como este. A ver si se cumple el tema del doble recrecido. Está la viga museo también parada, así que yo creo que hoy nada de nada. Yo me imagino que los trabajadores que han venido seguramente van a mover vallas, van a mover maquinaria y poco más. La verdad es que les falta muy poco para terminar los dos niveles de la viga museo. Un poco del techo en el extremo sur, un poco del techo en el extremo norte. Y yo no sé si quizás para principios de junio podríamos tener el izado de la viga museo. Ahí podéis ver lo que les falta para completar la viga museo hacia el sur, que posiblemente sean un par de estructuras que monten en el suelo y las suban con una grúa. Y en la zona norte pues está parecido. Y esto ya podría ser parte del suelo del paseo de 360 grados del lateral de la Castellana. Esto lógicamente tendrán que ponerlo a partir de la semana que viene o quizás incluso a partir de mañana.
¿Pensáis que la viga museo tiene curva hacia afuera o no tiene curva hacia afuera? Desde aquí yo diría que sí. Es verdad que el lateral tiene un poquito de curva hacia afuera y yo diría que la viga museo también la tiene. No es muy pronunciada, pero yo creo que sí que tiene un poquito de curva. Sabéis que se les ha olvidado la H, pero ahí pone hipogeo. Y me imagino que la bomba que está aquí es la que sirve para bombear el hormigón precisamente para la solera del hipogeo de la cueva. Yo creo que terminaron de poner las 2 vigas de ayer, incluso alguna más, en la parte frontal del nuevo edificio, la parte superior. Ahora se verá desde el centro del lateral. Arriba a la izquierda podéis ver que además de las 2 vigas grandes que pusieron ayer, han puesto alguna más en un nivel un poquito más superior. Esta es una de las poquitas cosas que está pasando hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, que están dando ese material retardante en caso de incendio, que cada vez vamos a ver menos rojo y más gris. Qué ruido. Pues ya veis que ha sido un día muy tranquilito, que no ha pasado prácticamente nada. Así que me imagino que mañana volverá aquí el movimiento, que es sábado. Y a partir de la semana que viene ya debería ser un poco más diferente, a excepción de ese 28 de mayo que sabéis que se ponen aquí pantallas para la final de París. Son las 11:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la Torre A. Ya habéis visto que no ha pasado prácticamente nada y era de esperar. Hoy es día de partido, jugamos a las 9 de la noche contra el Betis, nuestro último partido de Liga.
y luego ya solo nos faltará un partido, Real Madrid-Liverpool, Liverpool-Real Madrid en París el 28 de mayo. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.